Muchachos, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe, buenos días. Bueno, perfecto. Buenos días para todos. Bueno, entonces, me alegra mucho saludarlos. Espero que todos se encuentren muy bien. Que esta sea una semana llena de muchos aciertos para ustedes. En lo que respecta a nosotros, entonces vamos a continuar con el tema que nos convocó hace 8 días, con respecto al ingreso de Colombia a la OCDE. ¿Listo? Entonces, ya, permítame, por favor, comparto las diapositivas. Si alguien tiene noticia, cuando terminemos la clase, nos la pueden compartir. Pues si alcanzamos, ya miramos a ver. Muy bien, muchachos. Por favor, ¿me confirman si están viendo las diapositivas? Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, muchachos, entonces ya habíamos hablado hace 8 días sobre qué es la OCDE, cómo nació, qué países la componen, cuál es el objetivo de esta organización. Habíamos hablado también de quiénes son los actores, habíamos dicho, y creo que ahí habíamos quedado, que los actores son el gobierno, los formuladores de políticas públicas, que por lo general son tanques de pensamiento de universidades, o técnicos expertos en formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. En el caso de nuestro país, esos expertos uno los encuentra en planeación nacional, que es por excelencia la entidad que formula estas políticas para el país, que planea el país. Y habíamos dicho que la sociedad civil, porque en últimas es la sociedad civil la receptora de todas esas políticas públicas. Muy bien. Habíamos dicho dentro de los objetivos que los temas fundamentales en los cuales la OCDE desarrolla su labor es en temas de educación, le habíamos hablado de las pruebas PISA, en ciencia y tecnología, sobre todo en ciencia y tecnología impulsando la creación de parques soft, que realmente ahí es donde se mide mucho la riqueza de un país. Y la innovación y el emprendimiento, en la protección del medio ambiente. Ese es un tema obligado. Ahorita vamos a ver cómo han acompañado desde la OCDE a los países para que implementen los objetivos del desarrollo sostenible. Y en la libre competencia, en precisamente quitarle a las mafias la competencia que la habían capturado, y por eso asistimos a una competencia desleal, quitarle a las mafias ese sector, de tal manera que la contratación sea mucho más pública, mucho más transparente, mucho más visible, y sobre todo mucho más justa. Había puesto aquí esto de los 15.000 millones de pesos anuales porque esto es lo que vamos a pagar de membresía por pertenecer a la OCDE. Muy bien. Entonces, Profe, qué pena, una pregunta. señor, ¿Y ese dinero de dónde sale? del presupuesto nacional, O sea, de los impuestos y todo eso. me imagino, ustedes saben que una parte de fuente de los ingresos del país son nuestros impuestos, pero exactamente no te sé decir qué tanto de impuestos y qué tanto de lo que dejan las rentas nacionales, es decir, lo que producen las empresas estatales. Ok, Muy bien, gracias, profe. muy bien. Entonces, la OCDE se ha concentrado, hay dos temas supremamente importantes. El acompañamiento a los países en campañas de lucha antisoborno, es decir, en tratar de mitigar la corrupción, que ellos lo ven como un problema fundamental de los países de América Latina. Resulta que ellos
Ellos ven el soborno como un problema que retrasa la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. Además de eso, no solamente servicios públicos, sino temas como carreteras y ferrocarriles deficientes, puentes y edificios de mala calidad, y que terminan por lo general siempre afectando pues, a las poblaciones mucho más vulnerables. El soborno efectivamente se ha reconocido a nivel global como uno de los problemas que amenaza la seguridad multidimensional de los países. ¿Mm? Y es así como ellos entonces establecen una convención antisoborno. Una convención antisoborno que ha sido firmada por Colombia, por Argentina, por Brasil, por Bulgaria, por Costa Rica, por Perú, en donde básicamente en esa convención los países se comprometen a convertir el soborno a funcionarios públicos como un delito y a implementar políticas antisoborno que permitan prevenirlo, detectarlo, investigarlo y sancionarlo. Y no solamente a implementar políticas internas, sino también a lograr que los otros países que hacen parte de la OCDE cooperen rápida y eficientemente en casos de corrupción transfronteriza. ¿Por qué? Recordemos el caso de Brecht, por ejemplo. El caso de Brecht es un caso de política de soborno a nivel latinoamericano. Y se hace necesario que esos sistemas de justicia que operaron al interior de los países, donde depusieron a presidentes de la República y a muchos ministros, pues sean sistemas judiciales que logren de alguna manera ser ejemplo para los otros países que están también padeciendo esta lucha antisoborno. Por eso entonces se habla de una cooperación de corrupción transfronteriza. De tal manera que ese es uno de los casos emblemáticos de la OCDE. Otro de los temas en los que ha trabajado, como ya lo había dicho, es la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible. Sobre todo en lo que tiene que ver con la lucha hacia el cambio climático, la mitigación hacia el cambio climático. La OCDE se ha encargado de ayudar, por ejemplo, en que se produzcan políticas públicas que tiendan más al uso de energías renovables, energías limpias, a que trabajemos en ciudades mucho más sostenibles con el medio ambiente, y eso quiere decir, por ejemplo, mejorar la calidad del aire y tratar de que las industrias operen con otro tipo de combustibles que no contaminen tanto el medio ambiente. Eso también va en el paso de carros eléctricos, transporte público eléctrico, en la protección de cuencas, en la protección de páramos, impulsar mucho el tema de familias guardabosques, impulsar mucho el tema del reciclaje, impulsar mucho el tema de reducción de consumo y sobre todo ese consumo innecesario, el proteger los océanos, en fin, están ajustando sus políticas a los 16 objetivos del desarrollo sostenible. Y aquí quiero compartir con ustedes un video institucional al respecto.
The 17 Sustainable Development Goals, adopted in 2015 by the United Nations, set the global agenda for the next 15 years to end poverty, protect the planet, and ensure prosperity for all. Policies are essential to people's well-being, from water to housing, from transport to infrastructure, and from land use to climate change. One way they can help achieve SDGs is to help their cities and regions around the world. Decentralized Development Cooperation, or DDC, is about cities and regions from one country, often a developed one, cooperating with cities and regions from another country, often a developing one. The OECD is quantifying these activities by tracking official development assistance extended by local and regional governments. Despite the global financial crisis, the money spent on DDC increased 12% from $1.7 billion in 2005 to $1.9 billion in 2015. Cities and regions from Germany, Canada, Spain and Austria provide the highest amounts, while those from Malawi, Peru, Morocco, Senegal and Nepal receive the most of such assistance. Development projects addressing climate change and gender are becoming priorities. But decentralized development cooperation is not only about spending money, it's also about sharing good practices or strengthening capacity. These in-kind activities deserving full attention. Regions and cities go about DDC in different ways. Some cities and regions engage directly with their peers, while others resort to NGOs, universities, or the private sector, or sometimes even interact directly with national governments. There are different examples from one country to another. The government in Flanders, Belgium, has three priorities: healthcare, agriculture, and food security, and concentrates its efforts in two countries, Mozambique and Malawi. In the Basque Country, Spain, promoting gender equality and women's empowerment is a key objective. Regions can spend up to 1% of their revenues to support access to water and sanitation in developing countries. In Tuscany, Italy, decentralized development cooperation systematically relies on multi-stakeholder partnerships. Based on a consultation of 100+ stakeholders, this new OECD report, developed with the support of the European Commission, recommends several actions, including using DDC to improve local and regional planning, investment and policies in both donor and partner countries, coordinating across levels of government for less fragmentation and greater effectiveness, improving reporting on aid extended through local and regional governments to highlight the importance of such activities, and promoting results-oriented monitoring and evaluation to better guide decisions. All these recommendations can help governments and stakeholders implement better decentralized development cooperation policies for better lives. ¿Sí escucharon bien el video, muchachos? Pues en inglés, pero ahí más o menos intento traducir. Ah, bueno, sí, no, nos toca irnos formando en esa competencia porque acuérdense que cuando presenten las pruebas Saber Pro, por lo menos tienen que sacar el B1 para poder lograr graduarse. ¿Mm? Bueno, muy bien. Entonces, volviendo a nuestra clase, muy bien, volviendo a nuestra clase, entonces, perdón, entonces, muy bien, esa es otra de las, otro de los temas en los que trabaja fuertemente la OCDE. Ellos dicen que los gobiernos nacionales no pueden por sí solos alcanzar pues esos ambiciosos objetivos de esa Agenda 2030. Dicen que pues la verdad hay unos indicadores preocupantes porque la mayoría de personas que viven y trabajan en las ciudades van a seguir creciendo. Y ellos creen que para el 2050, para el año 2050, el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Y además están también diciendo que la capacidad de las áreas metropolitanas va a estar
sobre todo áreas metropolitanas con 327 áreas, va a rodear los 500.000 habitantes y que eso va a concentrar el 63% del Producto Interno Bruto. De tal manera que pues hay que trabajar porque los estados logren redireccionar sus sistemas productivos. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros somos mucho más rurales que urbanos y se supone que el sistema de producción se debe basar mucho más en la ruralidad y en agroindustrializar la ruralidad, por ejemplo. Dicen también que, ellos también dicen que el 65% el 65% de esos objetivos tiene que lograr una mitigación en el cambio climático, porque de lo contrario, pues seguimos asistiendo a lo que nos está pasando, a que vivamos en una mala calidad del aire, pero sobre todo y ante todo, a que sigamos expuestos a este tipo de pandemias. No sé si con ustedes lo toqué, no, creo que no, pero las enfermedades respiratorias se están volviendo una nueva amenaza. De hecho, son una amenaza a la seguridad de los países. Recordemos que la seguridad de un país no reside solamente en atacar a los grupos alzados al margen de la ley, sino en atacar la pobreza. Porque si no atacamos la pobreza, pues lo que hacemos es precisamente disparar los índices de inseguridad. Y eso afecta al mundo entero porque de ahí vienen los refugiados, porque de ahí vienen este tipo de enfermedades infectocontagiosas, y terminamos entonces migrando pobreza. Bueno. Muy bien. Aquí donde he puesto este tema de filosofía de la OCDE, efectivamente ellos propugnan por una defensa del libre comercio y de un libre mercado y un mayor flujo de capitales. La OCDE, por supuesto, es de corte capitalista. De hecho, todos los países que están ahí son de corte capitalista y esa ha sido una crítica renuente, una crítica fehaciente, perdón, a la OCDE, reiterativa. Ya vamos a revisar ventajas y desventajas. Antes de pasar al tema de Colombia, quiero mostrarles cómo está compuesta la OCDE. Aquí. Muy bien. Esa es la estructura de la OCDE. ¿La alcanzan a...? ¿Sí quedó compartida? ¿Sí la pueden ver? Sí, profe. Ok. Entonces, hay un consejo. El consejo de la OCDE es el órgano general que toma las decisiones de la organización. Está compuesto por los embajadores de los países miembros y por los embajadores de la Comisión Europea y presidido por un secretario general. Se reúnen por lo general o con regularidad para discutir la agenda del año. Se reúnen en una reunión que se llama Consejo Ministerial, a la cual asisten los jefes de gobierno, y los cancilleres de los países miembros, pues para monitorear cómo va el cumplimiento de la agenda. Y no solamente eso, sino que en esas reuniones también se discute el contexto económico, el contexto comercial y temas pues ya más de la organización. Pero básicamente hacen como una lectura del contexto. Ese es el consejo. Luego sigue
siguen los comités. Esos comités son más de 300 comités que cubren casi pues todos los temas que hacen parte de las políticas públicas. Esos comités lo que hacen es proponer soluciones. Y evalúan cómo le ha ido a la política pública desde que se formula hasta que se termina. Y revisan también cómo los países miembros se han comportado frente a la política. Los participantes del comité provienen de todos los países miembros y socios y representan organismos estatales, académicos, empresariales y de la sociedad civil. En general son como 40.000 personas que están activamente participando en esas reuniones. Esos son los comités, como los que están más al tanto de cómo va la política pública. Y luego viene otra parte de la organización, que es la secretaría. Está dirigida entonces por un secretario general, que tiene unas direcciones y unas divisiones, que son los encargados pues de la formulación de las políticas y de formar a la sociedad civil y a los miembros de cada país en cómo deben pues, implementar esas políticas públicas. Tiene 3.300 empleados esa secretaría, entonces allí hay un equipo multidisciplinario. Ahí hay economistas, abogados, analistas políticos o politólogos, hay científicos, hay sociólogos, hay expertos en el manejo de las cifras, entonces hay estadísticos, hay expertos digitales, hay comunicadores sociales. En fin, es un equipo multidisciplinario y claro, se necesita así porque es que la problemática de un país tiene que ser abordada desde las distintas ciencias. Entonces, esa es la Secretaría General de la OCDE. Entonces, muy bien, esa es la estructura, un consejo, unos comités y una secretaría. El consejo que supervisa y direcciona estratégicamente la organización, los comités que están haciendo una discusión, una revisión permanente de cómo van las políticas públicas en los países y el impacto que esto ha tenido, y la secretaría, que es la que se encarga de recoger todas las evidencias, todos los datos, precisamente para que se pueda llegar a la formulación de esas políticas públicas. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar el tema de Colombia. Antes de entrar a hablar sobre las desventajas y las ventajas, hay que decir lo siguiente. En primer lugar, Colombia duró 7 años en ese proceso de adhesión a la OCDE. Es decir, Colombia tuvo que demostrar capacidad, voluntad política, para que el 28 de abril de este año pudiese ser aceptada oficialmente en la OCDE. Este es uno de los mayores logros que se le atañen o se le da pues el logro o el mérito al expresidente Juan Manuel Santos. Él tuvo que hacer reformas tributarias, que es una desventaja, ya lo vamos a ver. El tema de cambiar la bolsa plástica por estas bolsas biodegradables. Igual tenemos que comprar la bolsa plástica si la queremos utilizar. Entonces, pues hay una disminución del consumo, pero no tanto porque la idea era una prohibición total. También la decisión de propender por una infraestructura mucho más moderna y competitiva para el país. Por eso se hablaba de carreteras 4.G. El que los ministros no pudieran ser parte de las juntas directivas de ciertas entidades porque había un conflicto de intereses. Es decir, una cantidad de acciones
todas apuntando a unas exigencias de esta organización. Quiero que veamos lo siguiente. En un momento estaremos con Marcela. Por favor, me dicen si lo escuchan. Antes tenemos noticias porque el presidente Juan Manuel Santos se encuentra en París porque está formalizando el ingreso de Colombia a la OCDE. Sí, señor, y este proceso ha generado mucha polémica, muchas personas han dicho realmente Colombia merece estar en la OCDE y vamos a hacer un recuento de cuáles son todos esos procesos que ha hecho Colombia para después de 5 años pueda participar hoy del club de las buenas prácticas. La primera reforma fue con respecto al gobierno corporativo. Recordemos que dentro de estas reformas están que los ministros de Hacienda no interfieran en juntas directivas en las cuales el gobierno tiene participación, pero también se le impuso un periodo fijo a las superintendencias, un periodo de máximo 4 años. Entonces esto lo que reúne es con el gobierno corporativo mucha más transparencia e independencia. Información tributaria, Colombia ha aplicado diferentes mecanismos de tributación para poder comparar la información que proviene de otros países para así evitar doble tributación. Protección a los sindicalistas. Se ha creado desde el Congreso de la República una ley de protección colectiva, también con respecto a lo ambiental. El impuesto a las bolsas, el impuesto al carbón, fue una reforma que tuvo que hacer el gobierno colombiano. Desde el agro se han formalizado más de 3.419 predios. La ley de licores que acabó con el monopolio de licores determinado por la región. También la participación desde el 2012 en las pruebas PISA con el fin de poder ser escrutinado en temas de educación y poder ir mejorando con los estándares internacionales en temas educativos. Y por último, la ley de derechos de autor, que lo que pretende es también, hay algunas reformas que son polémicas y muchas personas no están de acuerdo con esta ley de derechos de autor. Específicamente lo que se pretende es que las empresas como tal puedan ser autores en vez de las personas que, por ejemplo, desarrollan software o generan algún producto en específico, algún software para la empresa. Ya está en la OCDE, pero sin embargo Colombia, a través de todos estos procesos y a través de más de 23 comités, será vigilado constantemente para comprobar su permanencia. ¿Qué sigue ahora? Los procesos de chatarrización, uno de los temas más polémicos y que aún no hay un consenso, porque el Comité de Comercio de Estados Unidos decía que acabara la chatarrización para finales de este año 2018, mientras que los gremios de transportadores decían que es imposible, que se va a tomar hasta el 2020 porque había unos recursos destinados para poder hacer este proceso de chatarrización, pero todavía no se ha desembolsado en su totalidad. También la reforma pensional, un tema muy debatible, y es que la OCDE propone que haya equidad de género en las pensiones, es decir, no que las mujeres se pensionen mucho más antes que los hombres, así como también aumentar la edad. Yo creo que la equidad era que hubiera igual número de personas cotizando de mujeres e igual de hombres. No, porque eso va a determinar la oferta laboral que haya de hombres y de mujeres en la carga laboral. La equidad era lo que se refiere, es que tanto hombres como mujeres se pensionen a la misma edad. Pero lo ideal sería que no subieran las mujeres, sino que bajaran a los hombres de edad. No, porque también pretenden aumentar la edad. También reforma la justicia para reducir la corrupción y la informalidad, e incluso una reforma tributaria está ahí dentro de las recomendaciones y los compromisos que ha adquirido Colombia. ¿Qué sigue ahora, aparte de estos temas que quedaron pendientes? Pues que el término legislativo del Congreso proponga los mecanismos aptos para poder cumplir con esto, y que el próximo presidente, así como el próximo órgano legislativo del Congreso, se comprometa a cumplir con estas buenas prácticas. Muy bien. Muy bien, entonces,
básicamente, pues esos son los pasos que ha dado el país para lograr entrar a esta organización. Unas muy debatibles, otras no tanto. Ya vamos a ver entonces, vamos a verlo en las ventajas y en las desventajas de ingresar a esta organización. Vamos a hablar primero de las desventajas. Muy bien. Perdón un momento, yo me salgo de aquí. Si no... Ok. Bueno, entonces, frente a las desventajas. Entonces, en primer lugar, pues, esta es una organización de países ricos. La OCDE, el Producto Interno Bruto de los países que hacen parte de esta organización es altísimo. Por ejemplo, Reino Unido, que tiene un Producto Interno Bruto, esto está expresado en números, 47.6. No, en porcentajes, perdón. El Reino Unido tiene un Producto Interno Bruto del 47.6, Corea del Norte un 36.6%, España un 36.1%, Lituania tiene un 29%, Turquía un 25.7%, México está en el 18.5% y nosotros estamos en el 14.0%. Entonces, pues nosotros no somos un país rico y lo que han dicho quienes están en contra de que ingresemos a esta organización es que cuando uno no está en el mismo nivel económico no puede cumplir con esas mismas expectativas porque no tiene la capacidad para hacerlo. De tal manera que, pues, se ve como una ilusión, por decirlo de alguna manera, es como ilusionante estar en una organización donde de pronto saldremos más rápido de lo que pensamos por no lograr cumplir con esas expectativas porque no contamos con el músculo financiero. Esa es una de las primeras críticas que se le hace. Lo otro es que efectivamente, como les decía, esta es una organización de corte capitalista. Por ende, todos sus postulados están seriamente concertados con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Son las exigencias finalmente de esta banca internacional las que tienen lugar en la OCDE. Y lo que dicen los críticos es que siempre vamos entonces a tener una dependencia, o sea, el que cumplamos con los requerimientos de la OCDE va a permitir o no que tengamos acceso al crédito, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Siempre vamos a estar endeudados, siempre vamos a estar con un saldo en rojo. De hecho, nosotros nos acabamos de endeudar con el tema de la pandemia, nos acabamos de endeudar con el Fondo Monetario Internacional, cosa que es preocupante porque pues todos ustedes saben que cuando el país se endeuda, los que terminamos pagando somos los ciudadanos con el tema de los impuestos y pues se torna muy preocupante. Entonces, esa es la otra crítica que se le hace al país. Dice que el ingreso a la OCDE no fue discutido con la sociedad civil del país, sobre todo con las universidades, que este debate el presidente Juan Manuel Santos lo debió haber llevado a las universidades, donde está el principal tanque de pensamiento económico del país, y por ende, pues, es más una imposición. Es así como lo ven algunos. Lo otro es que la OCDE ha propuesto unas reformas muy cuestionables a nivel interno. Una de ellas, por ejemplo, la reforma a las regalías. Dicen ellos que, y es así, que el tema del manejo de las regalías en el país se vuelve y se centraliza. Eso también se dio en el gobierno de Santos. ¿Qué ocurrió? Antes
gozaban de regalías los países que eran productores de petróleo, productores pues de algún tipo de esta economía extractivista. Y pues ahí era donde se quedaban los recursos. Con la reforma que hizo el gobierno Santos, lo que hace es que esas reformas, esas regalías las toma el gobierno central y las reparte al país, pero las reparte diciendo básicamente en qué debe invertirse las regalías. Entonces hay unos fondos que se crearon, hay uno que es para ciencia y tecnología, hay otro que es para educación, y le dice a cada departamento qué porcentaje debe destinar de ese rubro en esos sectores. Entonces se dice que pues volvimos a un tema centralizador cuando antes era descentralizado y que los que más perdieron fueron pues precisamente los departamentos productores, quienes eran los que gozaban de esos recursos. También en el tema de la salud, dice que igual no hay una reforma de la salud profunda en el país, que volvimos a quedar en manos de las EPS, que como todos sabemos ha sido un factor de corrupción enorme en el país y que pues volvimos a reproducir o seguimos más bien en el mismo sistema de salud de la Ley 100, que fue fallido en su momento en Chile, que pues todos sabemos es un modelo copiado de este país. Frente al tema de la minería, se dice que las reformas que propone la OCDE frente al sector minero van en contravía de los pequeños mineros y que se le abre paso a los mineros transnacionales, acabando entonces con la economía local. Y frente al aumento del IVA, pues que es gracias a la OCDE, que Juan Manuel Santos en su momento aprobó la reforma tributaria en donde pasamos del 16 al 19% de IVA en los productos de primera necesidad. De tal manera que pues, bueno, y hay otra cosa también, no sé por qué no me quedó ahí, o espérenme, veo si está más adelante. No, hay que decirlo porque no quedó ahí. Frente al tema del salario mínimo, la OCDE propone algo que no sé pues hasta dónde será o no benéfico. Ellos dicen que se debe hablar de un salario mínimo por regiones. Dicen que el salario mínimo en Colombia es muy alto. Eso sí, ya de entrada cae como una patada. Y que el salario mínimo se debe regionalizar. Es decir, el salario mínimo no puede, hay que ver con, pues si ya están diciendo que el mínimo de entrada es alto, pues imagínense regionalizándolo. No creo que vaya acorde, o sea, no creo que en Bogotá el salario mínimo vaya a ser mucho más alto que en Popayán, por ejemplo, donde el costo de vida no es tan alto como en Bogotá, pero hablan de un salario mínimo regional. No sé si alguien iba a decir algo, qué pena que no. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, muy bien, seguro se le disparó el micrófono. Muy bien. Lo otro, sí, ahí está, posición sobre el salario mínimo. La edad de pensión, lo que estaba diciendo ahorita ahí al que entrevistaban. Ellos hablan de subir la edad de pensión y que hombres y mujeres se pensionen a la misma edad. Muy cuestionable también, porque pues subir la edad de pensión, entonces no sé en qué momento uno va a disfrutar de la pensión. Y segundo, en realidad las mujeres sí tienen una carga mucho más pesada que el hombre, porque es que la mujer no solamente cumple el rol de trabajadora o de empleada, sino que también es mamá, es esposa, de tal manera que tiene una carga muy pesada y sí debería, por supuesto, como se ha venido haciendo en Colombia, se debería pensionar con menos edad que los hombres, por toda esa carga que implica ser mamá,
esposa, trabajadora y demás. Se habla también de que es una desventaja estar en la OCDE porque se está propugnando por un Estado menos inversionista. Es decir, un Estado donde solamente, y como lo veíamos cuando veíamos el concepto de neoliberalismo, un Estado mucho más presto a brindar seguridad y justicia y mucho menos en los temas económicos. Es decir, un Estado que queda pues al vaivén de la oferta y de la demanda, en esa famosa mano invisible que nos hablaba Adam Smith en el libro de La riqueza de las naciones. Muy bien. Esto de los 20 billones, permítame un momento porque... No, son 15.000 millones de pesos anuales los que debemos pagar por estar en la OCDE. No sé dónde saqué esa cifra. Lo otro es que somos el 7º país más desigual en el mundo. Por eso es que están diciendo, pero ¿cómo vamos a ser parte de un club de países ricos si somos el 7º, estamos dentro de los primeros países más desiguales, no vamos a poder cumplir, no nos pueden exigir a esa misma velocidad? Lo otro es que la OCDE, los que saben, dicen que no impulsan dentro del país una política seria de industrialización, sino que por el contrario ellos son mucho más de la línea de seguir en la economía extractivista, es decir, en la economía del petróleo y demás, y que pues así nunca vamos a encontrar nuestro propio modelo de desarrollo y seguiremos como vamos, con un retroceso. Inclusive también para ellos, para los críticos, es regresiva la estructura tributaria que propone la OCDE. Básicamente lo que ellos dicen es que es una estructura tributaria donde se le cobra más a los que menos tienen y se le cobra menos a los que más tienen. De tal manera que pues, por eso lo regresivo. Esas son las desventajas de un sector del país que está en contra de la OCDE. Veamos lo siguiente para complementar. La persona que va a hablar aquí es el director de CEN de Trabajo, súper crítico con esta entrada de Colombia a la OCDE. De la OCDE, junto con el presidente de la República de Colombia, presentaron el informe para Colombia de esta institución, en la que es importante destacar varios análisis que hacen ellos, pero sobre todo las recomendaciones para políticas económicas que deben implementarse en el caso de Colombia, y parten de la idea de que la política macroeconómica tiene un equilibrio. Esta es una de las primeras críticas que se debe hacer. Las autoridades económicas en los últimos años han concentrado en mantener un equilibrio macroeconómico sin importar los impactos sociales, en materia laboral e incluso en materia productiva que tiene ese equilibrio macroeconómico. Y lo deja ver claramente la OCDE cuando manifiesta textualmente que los programas sociales y las exenciones tributarias que benefician a los hogares y a las empresas contribuyen poco a impulsar la equidad o la productividad, metiendo además en la misma bolsa las exenciones a las empresas con los programas sociales que tiene el país. Y plantea entonces en ese orden de ideas una serie de recomendaciones que vale la pena repasar.
Primero, la misma doctrina y la misma cartilla de las últimas décadas de políticas de austeridad, políticas para cumplir la regla fiscal y aspirar a un déficit estructural de 1% para el año 2022. Pasito. La intervención del Estado en la economía, tanto por medio del gasto como, vamos a ver más adelante, por menor del Estado colombiano en materia de impuestos. Justamente en ese aspecto, esta reforma tributaria que acaban de presentar, que es exactamente la que ya la Corte Constitucional había tumbado por haber violado la ley, plantea exactamente, pues digamos, exactamente lo mismo en términos de recomendaciones, que son fundamentalmente tres cosas que son exigencias de la OCDE. Ampliar la base del impuesto de renta para personas naturales. Bájese. Ingresos, que era exactamente lo que se había presentado el año pasado en esa reforma tributaria, reducir la tasa y ampliar la base de impuestos sobre empresas, y en materia comercial y en materia laboral lo que proponen es eliminar progresivamente las restricciones a la importación con vistas a reducirlo, lo dice textualmente, y en materia laboral lo que ya se ha venido planteando en las últimas semanas. También lo leo textualmente: la revisión del salario mínimo para lograr un nivel más favorable de empleo, dicen ellos, porque para la OCDE y con el eco de los gremios en Colombia, el salario es un costo que hace menos competitivo a las empresas colombianas. Segundo, incrementar progresivamente y unificar la edad de jubilación de mujeres y hombres, y el incremento en el número de años trabajados en los que se basan las pensiones. Así que de esta forma la OCDE muestra que tiene primero un doble estándar para los países desarrollados y para países como Colombia. Mientras a los países desarrollados les está diciendo que para reactivar la economía tienen que incrementarse los salarios y la capacidad adquisitiva de los hogares de esos países, en el caso colombiano lo que dice es que tiene que haber más políticas de austeridad, que tiene que haber menos ingreso disponible para los hogares colombianos y una reforma del sistema pensional para que la gente definitivamente no pueda aspirar con esto. Y evidentemente también es lo mismo que se ha recomendado para países como Argentina, Ecuador y Chile. Es importante mencionar que ningún país, ninguna nación se ha desarrollado siguiendo los lineamientos de la OCDE. Por el contrario, los países lo que han hecho es estimular el consumo a través de más gasto público. El gasto público en Estados Unidos es el 34% del PIB y en Colombia no llega ni siquiera al 19% y nos dicen que nosotros tenemos que bajarlo más. Y también queda demostrado que las supuestas ideas geniales y brillantes de los gremios de la producción no eran otra cosa que un mandado de la OCDE para ir allanando el terreno de estas reformas, y que tiene plena coincidencia con los anuncios que ya se han hecho de reformas en el caso colombiano, que no son ninguna idea brillante de estos medios, sino una burda copia de estas exigencias de la OCDE. Muy bien. Entonces, ahí están las desventajas. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas que unos propugnan, pues sobre todo el sector gobierno, de estar en la OCDE. Entonces, en primer lugar, ellos dicen que la OCDE hace positivas recomendaciones de política pública, porque efectivamente, pues estamos, la idea es transparentar los procesos, mitigar la corrupción, ser mucho más tecnócratas, propugnar modelos de desarrollo endémicos, etcétera, etcétera. También dicen que Colombia le ha ayudado a Colombia a mejorar su política de competencia, porque antes la política de competencia no estaba regulada. Ahora sí, ya se está regulando, ya la superintendencia de Industria y Comercio, sobre todo ha trabajado en el mejoramiento en la regulación de esa política de competencia. Recuerden ustedes al superintendente anterior, el
que descubrió el cartel de los pañales y demás, es precisamente ahí donde donde se puede evidenciar el ajuste a la política de competencia, de la libre y sana competencia en el país. Tener que publicar los pliegos en las páginas web, el tener que publicar las contrataciones con unas fechas y unas horas determinadas para que participen quienes licitan. Ese tipo de cosas son las que dice el sector gobierno. Se puede evidenciar la regulación de la política de competencia. Lo otro es que la OCDE le ha dicho al país que para poder mantener su membresía en esta organización se deben proteger los derechos humanos y ha hecho especial énfasis en la protección a la vida de los líderes sociales. También la OCDE le ha dicho al país que debe mejorar sustancialmente los derechos de los trabajadores y básicamente aquí ellos han hecho énfasis en los trabajadores informales, en que hay que corregir la informalidad porque Colombia está bordeando el 50% de la informalidad, si no es más inclusive, si no es el 60% y ahora más con esta crisis en la que estamos por época de pandemia. Y que es igual que en América Latina. En América Latina los índices de informalidad ya bordean el 52%. Entonces, básicamente, han hecho énfasis en el tema de los sectores informales. También en la reducción de la desigualdad, ellos dicen se dice que en el gobierno de Juan Manuel Santos se redujo la desigualdad a causa precisamente de estas recomendaciones de la OCDE, y que pasamos del 0,56 en el que estábamos al 0,50, según el coeficiente de Gini. Y que entonces, pues, esa reducción de la desigualdad en el gobierno Santos se debió precisamente a las exigencias de la OCDE. También se dice que el país, con su ingreso a la OCDE, mejoró su índice de evasión fiscal, ya no es tan alto, y que ha logrado controlar la evasión. Recordemos que ahora tributamos más, ¿no? Lo que decía este señor es verdad. En este momento somos el impuesto que paga uno anualmente, el impuesto de la renta, se pensó desde los funcionarios que ganan más de 2.800.000 pesos mensuales. Entonces, eso lo que hizo fue ampliar la base fiscal y dicen pues que se ha logrado, y sí es verdad, controlar la evasión, porque, y si es verdad lo digo porque sí salió el director del DANE, el director del DANE, de la DIAN, perdón, es que del DANE, de la DIAN, a principios de año a decir que efectivamente el recaudo había aumentado a causa del pago de impuestos de esa base gravable que se amplió en los últimos años. Lo otro es que también ha sido también positivo entrar a la OCDE porque esto ha cerrado las brechas de género, tratando de igualar los salarios entre hombres y mujeres. Eso también dice el gobierno, acogiendo un convenio que se firmó con la Organización Internacional del Trabajo, donde el convenio tiene como objeto precisamente combatir esa discriminación. Recordemos que en el país ganan mucho más los hombres que las mujeres. También dicen que ha sido positivo entrar a la OCDE porque se ha regulado el conflicto de intereses, es decir, el que los ministros no puedan hacer parte de ciertas juntas directivas, precisamente porque el hecho de ser ministros se los debe impedir, no hay objetividad, porque muchas de esas juntas directivas son del Estado, o porque también ustedes bien saben que hay una plutocracia y muchos de estos ministros tienen sus negocios dentro de la economía del país y pues tampoco les permite tener objetividad. Muy bien. Se habla de que las políticas públicas, que también es otra ventaja de estar en la OCDE,
que las políticas públicas se van a volver políticas públicas de Estado y no de gobierno. Es decir, tendrán que perdurar con los gobiernos que lleguen y se vuelven inflexibles ante esto. Y que las decisiones no son vinculantes en el mismo tiempo, es decir, que esa crítica de que como nosotros no somos ricos y no podemos cumplir a la misma velocidad, pues que no nos preocupe porque la OCDE entiende los contextos de los países y que los países pueden solicitar prórrogas para implementar esas políticas que se recomiendan, argumentando pues temas de que no cuentan con capacidad técnica, con capacidad financiera, con capacidad de incluso de seguridad nacional, y que ellos entienden esas razones y les dan prórrogas para implementar este tipo de decisiones. Entonces, ya para terminar, veamos la otra parte que habla de las ventajas de estar en la OCDE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Este es un organismo que busca la implementación de las mejores prácticas entre sus países miembros. ¿Qué significa eso y por qué es tan importante? Para entenderlo, saludo a esta hora de la noche al subdirector de Planeación Nacional, al doctor Daniel Gómez. Doctor Gómez, bienvenido a Signos Versos, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Víctor. Muchas gracias por tenerme. Gracias a usted, doctor Gómez. ¿En qué beneficia a Colombia estar allá en la OCDE? Porque inclusive hay una gran polémica, porque muchos en redes sociales, muchos ciudadanos creen que este es un club de países ricos y vienen y miran la situación de Colombia en medio de complicaciones tan como este tema del coronavirus y en muchas cosas no nos parecemos a esos países. Muy buena pregunta, Víctor. Lo primero es que la OCDE realmente no es un club de países ricos, es una organización internacional de mejores prácticas, de buenas prácticas, de mejora continua de políticas públicas. Entonces, participar en este club nos permite, uno, participar en este foro de intercambio y siempre estar mejorando nuestras políticas. Dos, tener acceso a conocimiento, ser comparados también con otros países. Es muy importante poder compararnos, poder estandarizar nuestros datos. Y lo tercero es pues ser parte de este foro donde se definen estándares y buenas prácticas internacionales y donde se llegan a acuerdos y donde se influye un poco en estos consensos internacionales. Entonces, no es un club de países ricos, es un club de buenas prácticas, de intercambio, de aprendizaje, y donde, por supuesto, algunos dirán que no nos parecemos a muchos países que están ahí, pero el punto es precisamente cada vez parecernos más en las cosas buenas, cada vez ir convergiendo y cerrando brechas en los diferentes aspectos. ¿Qué otros países están en la OCDE? Son 36 países más, toda la Unión Europea, Estados Unidos, hay 3 países latinoamericanos ahora. Entonces nos unimos a un grupo de países que empezó pues, con países industrializados y ya cuenta en Latinoamérica, por ejemplo, con México, con Chile y ahora con nosotros. ¿Qué tuvo que hacer Colombia durante todos estos años, más allá de las reuniones, etcétera, para poder ser aceptado en la OCDE? ¿Qué cambios tuvo que hacer nuestro país? Entonces, esa es una muy buena historia. Yo creo que toda la historia del proceso de acceso a la OCDE es una historia, uno, que involucra a muchos gobiernos, a 3 gobiernos en total. Entonces, es un proyecto de Estado, no un proyecto de un gobierno en particular, donde el mismo proceso fue un proceso muy valioso, porque durante el proceso el país hizo una serie de revisiones de todas sus políticas públicas en diferentes comités, cubriendo todas las temáticas
de la OCDE. Entonces, por ejemplo, había un comité de prácticas comerciales, por ejemplo. Entonces, se hacía una revisión exhaustiva de toda la política comercial colombiana, comparándola con qué estaba pasando en otros países, con cómo se hacía. Hay muchos temas de gobernanza, de procesos, de cómo se hacen las cosas para que sea transparente, para que sea participativo. Entonces, ese proceso de preparación para la entrada ya de por sí fue una gran ganancia. Se ajustan muchas cosas, se revisan políticas muy detalladamente, se revisan, se reciben comentarios de otros países, se cuenta por supuesto con el apoyo de la Secretaría de la OCDE, es un staff de profesionales pues, excepcionales, muy técnicos. Entonces el mismo proceso es excelente, y ahorita ya con la depositada del instrumento por Colombia ante la OCDE, ya se cumple el último paso después de que pasara por revisión de la Corte Constitucional para constitucionalidad, y se aceptaran también una cosa que se llaman los instrumentos legales. Las decisiones de la OCDE se toman en comités donde se logran unos consensos, y los países tienen que adherirse a esos instrumentos, que son las mejores prácticas. Bueno, usted dice que los países se tienen que adherir a las buenas prácticas, y ahí surge otra preocupación de muchos colombianos, y es que hemos reportado en varias oportunidades aquí en Noticias Caracol sobre las recomendaciones de la OCDE a Colombia en materia tributaria, en materia pensional, inclusive temas laborales. Ahora que estamos ahí sentados en ese foro, es obligatorio que Colombia cumpla al pie de la letra todas esas recomendaciones que nos han hecho en el pasado para no ser desvinculados de este organismo. No, esto no tiene una naturaleza de leyes, son unos acuerdos, pero son señales muy poderosas, ¿cierto? Lo que queremos es mandar señales a la comunidad internacional de que respetamos ciertos procesos, de que sí tenemos unas prácticas que son conducentes al desarrollo. Sobre las controversias alrededor de algunas sugerencias de la OCDE, pues siempre habrá controversias en diferentes temas, pero yo destacaría que en todos los temas sociales la OCDE tiene unos estándares muy altos en temas de política social, donde Colombia tiene unos retos de modernización de la política social, de reducción de brechas sociales, de reducción de desigualdad, que es una de las agendas más importantes en la OCDE, es el crecimiento inclusivo, la productividad inclusiva, el crecimiento sostenible también. Entonces realmente pues es una agenda y un programa que determina que acuerda la OCDE de un crecimiento inclusivo, sostenible de largo plazo, y que va a ser muy útil en esta coyuntura precisamente para pensar activamente en este foro y aprender cómo podemos implementar nuevas políticas para acelerar la reactivación después de esta crisis del COVID-19. Doctor Gómez, si Colombia eventualmente tiene que hacer una reforma tributaria o una reforma pensional, ¿ahora qué tiene que hacer? ¿Tiene que ir primero a la OCDE, recibir unas recomendaciones y luego venir al país y tramitarla? No, en absoluto. La OCDE entonces funciona, como les comentaba, con unos comités, que son 300 comités de todos los temas que se cubren. Hay unos grupos de trabajo técnicos donde los países participamos. Ahí vemos qué ha funcionado, vemos cuál es la evidencia internacional de qué funciona, qué no funciona, cuáles son los efectos de diferentes medidas, pero por supuesto que se tramitan las leyes ante el Congreso, que se discuten a nivel nacional. Lo que tenemos es otro foro y otro espacio donde podemos discutir políticas, podemos enriquecer políticas, podemos también tener unos datos estandarizados que nos permitan compararnos. No sé si ustedes han visto pues todos los datos que saca la OCDE comparando países donde ya son comparables, estandarizados. Estar en esas bases, siempre comparados, siempre viendo dónde estamos con relación a otros países, pues es un barómetro muy útil para ver cómo vamos. Doctor Gómez, una última pregunta. ¿Qué tan importante es el acceso a la OCDE, estar en la OCDE para el crecimiento de nuestra economía y para la inversión, por ejemplo?
Entonces, creo que tiene varias aristas ese tema. Uno, es la formulación de políticas, como decía, entonces enriquecer políticas para lograr un crecimiento más acelerado, para tener mejores políticas de inversión, para tener las mejores reformas posibles en temas de crecimiento verde, de productividad, de desarrollo productivo, de transformación digital de la economía. Esos son como grandes temas ahora en la OCDE. Y lo segundo, por supuesto, sí es un sello de calidad, digamos, de pertenecer a este grupo donde se están presentando las reformas que se están proponiendo en Colombia y donde vamos a estar recibiendo retroalimentación y vamos a tener ese sello de pertenencia que también va a ser una señal importante internacionalmente. Doctor Gómez, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Signo Pesos. Gracias a ustedes por tenerme. Tenga una feliz noche y con esta información el acceso de Colombia a la... Muy bien. Entonces ahí pudimos, muchachos, revisar las dos caras, las dos versiones, las dos posiciones que han venido teniendo lugar en el país sobre nuestro ingreso a esta organización internacional. Con esto pues damos culminado el tema sobre Colombia y la OCDE. Ya está entonces habilitada la actividad, la dejé por unos días para que la puedan desarrollar con calidad. Ahí están las instrucciones muy claras, pero bueno, igual si tienen alguna pregunta, pues por favor me lo hacen saber a mi correo institucional o por intermedio de la monitora. No sé si tengan alguna pregunta adicional. No, profe, hasta el momento no. Bueno, permítame un momentico, por favor, yo tomo aquí la asistencia antes de que me olvide para poder registrarla. No olviden, por favor, que ahora estamos tomando asistencia, así que traten de conectarse, de estar muy juiciosos para no ir a perder esta materia por faltas. Listo, muy bien. Bueno, entonces si todo ha quedado muy claro, nos vemos en 8 días, si Dios quiere, con otro tema interesante. Les deseo una muy buena semana y un abrazo para todos. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, profe. Gracias, profe. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Profe, una pregunta. Señora. ¿En qué semana está el taller, profe? En la 13, semana 13. Ay, sí, en la semana 13. Ajá. Profe, ¿y las diapositivas también están en el campus? No, pero se las puedo hacer llegar con Dayana. Sí, profe, gracias. Vale, con mucho gusto. Ok. Gracias, profe. Profe, disculpa una pregunta. ¿Tú vas a llamar lista? Ya tomé la foto respectiva de quienes están acá. Ah, en participantes. Ah, listo, profe, gracias. Ok, bueno, un abrazo. Chao, que estén bien.